En un rincón escondido de América del Norte, los arqueólogos hicieron un hallazgo increíble, desde el gusano serpiente hasta huevos de piedra. Únase a nosotros mientras profundizamos en los secretos de una civilización perdida de la Edad de Hielo, que puede contener la clave para reescribir el pasado antiguo de América del Norte. Número 20. Gusano serpiente. En 2007, un extraño evento llamó la atención de Derek Sykes, un experto en insectos de la Universidad de Alaska. Un residente le entregó una bolsa llena de lo que parecía ser una masa retorcida de gusanos, pero se estaban comportando de una manera que nadie había visto antes. Estos gusanos, cuando se agrupaban, se movían como una unidad, asemejándose a una serpiente, de ahí el nombre de gusano serpiente. Este extraño fenómeno dejó a los científicos desconcertados durante más de una década, ya que estas criaturas nunca habían sido documentadas por la ciencia. Recientemente, después de años de cuidadosa investigación y colaboración con expertos de todo el mundo, el misterio de los gusanos serpiente finalmente se resolvió. Estos organismos inusuales fueron identificados como una nueva especie de mosquito, ahora llamado Sierra serpens. Lo que los hace especialmente únicos es su comportamiento en la etapa larvaria. Durante esta fase, las larvas se mueven en grandes columnas, arrastrándose sobre las espaldas de las demás, creando la apariencia de una serpiente. En cuanto a por qué exhiben este comportamiento, los científicos aún están trabajando en una respuesta definitiva. Sin embargo, existen algunas teorías interesantes. Una posibilidad es que al imitar la apariencia de una serpiente, estas larvas de mosquito podrían asustar a los posibles depredadores. Otra teoría sugiere que este movimiento colectivo podría ayudar a proteger sus delicados cuerpos de la desecación al cruzar terreno seco. Número 19. El oso polar rey. El oso polar ostenta el título de mayor carnívoro terrestre, y estas enormes y poderosas criaturas deambulan por el Ártico, cazando en el paisaje helado su próxima comida. Aunque los osos polares ya son considerados gigantes, algunos miden hasta 2,70 metros de altura sobre sus patas traseras y 1,50 metros de altura hasta los hombros, y pesan hasta 720 kilos. Hay rumores de un oso aún más grande, al que a menudo se hace referencia como el oso polar rey. Este oso, que se cree que es más grande que cualquier otro que hayamos visto, ha sido descartado durante mucho tiempo como un mito. Sin embargo, descubrimientos recientes están arrojando nueva luz sobre esta criatura legendaria. Los investigadores han desenterrado un cráneo enorme en las regiones remotas de Alaska, que podría ser evidencia de este coloso del Ártico. El cráneo, uno de los más grandes jamás encontrados, mide más de 40 centímetros desde la nariz hasta la espalda y presenta dientes grandes y formidables. Su estructura también es distinta a la de los osos polares modernos, ya que es más largo y estrecho en la parte posterior. Esto ha provocado debates animados entre los científicos sobre si este descubrimiento representa una nueva subespecie o quizás un tipo de oso completamente diferente. Curiosamente, este hallazgo se relaciona con las leyendas inuit locales que hablan de osos rey, osos grandes y delgados, que algunos creen que son una especie o subespecie diferente. Número 18. Fósiles de mastodonte. En 2021, un niño llamado Julian Gagnon se embarcó en una aventura inolvidable mientras caminaba con su familia por la Reserva Natural de Dinosaur Hill. Era el día del trabajo, y Julian estaba disfrutando del día al aire libre cuando notó una roca de forma extraña en el suelo. Inicialmente, pensó que era solo otra roca inusual, pero cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que se había topado con algo realmente extraordinario. Julian había descubierto un fósil de 12.000 años, el molar de un mastodonte juvenil. Emocionados por su hallazgo, Julian y su familia se pusieron en contacto con expertos del Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan, quienes confirmaron que se trataba de un descubrimiento raro y significativo. Este antiguo fósil había permanecido intacto durante más de 12 años antes de que Julian lo descubriera por casualidad. Los mastodontes son criaturas enormes, a menudo confundidas con mamuts lanudos que vagaron por América del Norte hasta hace unos 10 años. Aunque se parecían a los elefantes modernos, los mastodontes estaban adaptados de manera única para sobrevivir en las duras y frías condiciones de la Edad de Hielo. Si bien ocasionalmente se desentierran fósiles de mastodontes en Michigan,
siguen siendo hallazgos raros y valiosos que entusiasman a los paleontólogos. El descubrimiento de Julian no fue una excepción. En un gesto generoso, Julian decidió donar la muela al museo, lo que despertó un renovado interés en la historia paleontológica de Michigan y contribuyó al estudio de estos fascinantes gigantes prehistóricos. Número 17. La figura de Nampa. En las profundidades del accidentado terreno de Idaho, oculta bajo capas de tierra y rocas antiguas, se descubrió un asombroso objeto, la estatuilla de Nampa. Este pequeño artefacto con forma de muñeca fue desenterrado en 1889 durante lo que parecía una tarea rutinaria: cavar un pozo. Pero lo que convirtió esta actividad mundana en un enigma histórico no fue solo la apariencia inusual de la estatuilla, sino también el lugar donde fue encontrada, enterrada a casi 300 pies debajo de la superficie, a tal profundidad que desafía toda lógica que cualquier humano pudiera haberla colocado allí, especialmente considerando las estimaciones geológicas que sugieren que el suelo circundante había permanecido intacto durante los últimos 2 millones de años. A medida que el taladro perforaba las densas capas de arcilla, comenzaron a salir a la superficie fragmentos de un material peculiar. Entre ellos se encontraba la extraña estatuilla. Dañada pero moldeada por manos humanas, el misterio solo se profundizó cuando los expertos se dieron cuenta de que el suelo que recubría la estatuilla estaba sellado debajo de una capa de basalto volcánico que había permanecido intacto durante milenios. El descubrimiento de la figura de Nampa plantea un fascinante enigma que desafía la comprensión convencional de la historia humana y las líneas de tiempo prehistóricas. Su existencia invita a la gente a cuestionar lo que la gente sabe sobre el pasado e invita a los humanos a explorar las profundidades inexploradas de nuestros orígenes antiguos. Número 16. El asentamiento de la Edad de Hielo. Hace unos 14 años, América del Norte se vio atrapada por una edad de hielo, con glaciares cubriendo gran parte de la Tierra. Los científicos creían que fue en ese momento cuando llegaron los primeros humanos, cruzando un puente terrestre entre la actual Alaska y el este de Rusia, y luego avanzando hacia el sur. Sin embargo, un descubrimiento en el noroeste de Canadá ha sacudido esa teoría. El pueblo Heiltsuk, que vive a lo largo de la costa oeste de Canadá, ha afirmado durante mucho tiempo que una franja específica de tierra no se congeló durante la edad de hielo. Creen que sus antepasados encontraron refugio allí. Interesados por esto, los arqueólogos comenzaron a investigar la isla Triquet en Columbia Británica. En colaboración con las primeras naciones locales, la Universidad de Victoria y el Instituto Hawkeye, el equipo excavó a través de capas de tierra y descubrió una fina capa de suelo fósil antiguo llamada Paleosol. En su interior, encontraron restos de un hogar, incluidos pequeños trozos de carbón. Cuando se realizó la datación por carbono de estos fragmentos, se confirmó la historia oral de Heiltsuk, revelando que el asentamiento había existido hace unos 14 años. El sitio arqueológico era más rico de lo esperado. Junto al carbón, encontraron anzuelos, herramientas y lanzas de caza para mamíferos marinos, así como un taladro de mano probablemente utilizado para encender fuego. Este descubrimiento es anterior a las grandes pirámides de Egipto y del Imperio Romano, lo que lo sitúa en una época en la que los mamuts todavía vagaban por la Tierra. Número 15. El Stonehenge de América. El Stonehenge de América, situado en un extenso terreno de 12 hectáreas en Salem, es una extraordinaria colección de estructuras de piedra, cuevas artificiales y enormes rocas. Aunque comparte nombre con el famoso Stonehenge de Inglaterra, los dos sitios son bastante diferentes en apariencia y carácter. Esta discrepancia es solo uno de los muchos elementos fascinantes que forman el Stonehenge de América. Los orígenes y el propósito previsto de este misterioso sitio provocaron acalorados debates entre historiadores y arqueólogos. Gran parte de lo que los visitantes ven hoy en día ha sido moldeado por el trabajo de un antiguo propietario, William Goodwin. Estaba convencido de que las estructuras de piedra eran restos de un asentamiento de monjes irlandeses del siglo VII. Impulsado por esta creencia, Goodwin emprendió amplios esfuerzos de restauración, alterando todo lo que creía que estaba fuera de lugar. Desafortunadamente, sus modificaciones han dificultado la determinación de la edad real de las estructuras o sus funciones originales. A lo largo de los años,
Han surgido varias teorías sobre la historia del sitio, pero ninguna ha resistido un examen riguroso. Una de las teorías más aceptadas sugiere que los nativos americanos construyeron el sitio hace aproximadamente 250 años para ceremonias religiosas. A pesar de los debates y controversias en curso en torno a su historia, Stonehenge de Estados Unidos continúa encantando e intrigando a los visitantes. Número 14. El mensaje de un marinero soviético. Mientras buscaba leña, Tyler Ivanov, un ayudante de maestro en Alaska, se topó con un tesoro histórico y raro a solo 20 millas al oeste de su hogar en Shishmarev, un pequeño pueblo en una pequeña isla en el noroeste de Alaska. Tyler estaba acostumbrado a saber todo sobre su entorno, pero lo que encontró ese día fue algo más allá de sus expectativas más salvajes. Una carta de 50 años sellada dentro de una vieja botella de vino. Cuando Tyler abrió la botella, no lo podía creer. En el interior había un mensaje de Anatoly Botsanenko, que había sido capitán del buque soviético Sulak. La carta, fechada el 20 de junio de 1969, estaba llena de cálidos saludos y buenos deseos de la tripulación del barco, escritos con la esperanza de que algún día alguien pudiera encontrarla. Sorprendentemente, la botella había viajado aproximadamente 2000 millas a través del traicionero Océano Pacífico durante más de medio siglo. Aún más sorprendente, la carta en el interior estaba perfectamente conservada, todavía seca y con un ligero aroma a alcohol. Tyler compartió su increíble descubrimiento en las redes sociales y la publicación se volvió viral rápidamente. Esto llevó a una conmovedora reunión, facilitada por los medios rusos, con Anatoly Botsinenko. Botsinenko, que ahora tiene 86 años, se sintió profundamente conmovido y emocionado al reconectarse con esta parte olvidada de su aventura juvenil, sin imaginar nunca que su mensaje algún día sería encontrado. Número 13. Restos antiguos. En 1989, un fósil notable fue descubierto por arqueólogos, pero no fue hasta 2024 que los científicos finalmente desentrañaron los misterios detrás de estos restos antiguos. Lo que encontraron fue realmente asombroso, un primer prehistórico de los cocodrilos actuales que podría describirse como un tanque viviente que vagaba por la Tierra. Hace unos 215 millones de años, esta especie recientemente identificada fue descubierta a partir de fósiles encontrados en Texas. Esta especie pertenece a un fascinante grupo conocido como etosaurios, que eran reptiles fuertemente acorazados que habitaron el planeta mucho antes de que los dinosaurios tomaran el control. Imagínese a estas criaturas como los tanques de su tiempo. Armados con gruesas placas óseas y feroces púas, eran como fortalezas andantes, bien equipadas para defenderse de cualquier depredador que se atreviera a atacar. La disposición única de sus osteodermos, que es el término científico para sus placas de armadura protectoras, sugiere que estos reptiles desarrollaron sus formidables defensas de forma independiente, adaptándose a sus entornos con el tiempo. A diferencia de los cocodrilos actuales, que son carnívoros estrictos, los etosaurios tenían una dieta mucho más variada. Estas robustas criaturas eran principalmente omnívoras, lo que significa que se alimentaban tanto de plantas como de animales, lo que demuestra su flexibilidad para sobrevivir. Número 12. Huevos de piedra del lago Winnipesaukee. El misterioso huevo de piedra se encontró cerca del lago Winnipesaukee en Nueva Inglaterra en 1872. Incluso después de más de un siglo de investigación, su origen y propósito siguen siendo un profundo misterio. El huevo está hecho de un tipo de roca que no se encuentra de forma natural en la región, lo que se suma a su naturaleza desconcertante. Aún más desconcertantes son los símbolos grabados en su superficie, que no coinciden con ninguna marca conocida de las tribus nativas americanas de la zona. La artesanía es notable, mostrando sofisticadas técnicas de perforación y pulido en granito sólido. Algunos creen que es un engaño ingeniosamente elaborado, pero otros piensan que podría ser evidencia de una antigua civilización en América que poseía habilidades avanzadas para trabajar la piedra. Igualmente interesantes son los misteriosos petroglifos descubiertos en el lago Winnemucca en Nevada. Estas tallas, que se estima que tienen alrededor de 14.800 años, son las más antiguas que se conocen en Estados Unidos. Grabadas en el lecho seco del lago, los símbolos van desde líneas y cruces simples hasta representaciones intrincadas de la naturaleza. A pesar de haber sido estudiadas en profundidad,
El verdadero significado de estas tallas y la identidad de las personas que las crearon siguen siendo desconocidos. Su edad sugiere que son anteriores a todas las demás tallas rupestres conocidas en Estados Unidos, lo que sugiere una cultura perdida hace mucho tiempo que dejó un legado que la gente aún no ha entendido por completo. Número 11. Los vórtices de Sedona en diferentes culturas. Se cree que los vórtices son lugares únicos en la Tierra donde una energía misteriosa fluye hacia adentro o hacia afuera del suelo. Se cree que estos campos de energía tienen una variedad de efectos en quienes los encuentran, desde sensaciones físicas hasta experiencias emocionales o espirituales profundas. Hoy en día, los sitios de vórtices se consideran algunos de los lugares más misteriosos y cautivadores de Estados Unidos. Mucho antes de que los europeos pusieran un pie en América del Norte, muchas tribus nativas americanas reconocieron el poder de estos lugares especiales. Reverenciaban estas áreas como sagradas, construían sus comunidades y rituales alrededor de ellas, creyendo que eran poderosas fuentes de energía. Muchos de estos lugares ahora son reconocidos como sitios de vórtices, celebrados por su significado natural y espiritual. Una de las áreas más famosas por estos centros de energía es Sedona, Arizona. Se cree que los vórtices de Sedona son lugares extraordinarios donde la energía de la Tierra es especialmente potente y accesible. Los visitantes de estos sitios a menudo afirman que experimentan una sensación de renovación y curación, tanto física como emocional. Se dice que la energía de estos vórtices ayuda a las personas a liberar heridas emocionales prolongadas y a superar traumas pasados. Sedona también se ha convertido en un centro para quienes buscan la curación espiritual. Número 10. Ruinas de Casa Grande. Enclavadas en los impresionantes paisajes del desierto de Sonora en Arizona, se encuentran las intrigantes ruinas de Casa Grande. En el corazón de este tesoro arqueológico se encuentra la Casa Grande, una impresionante estructura de 4 pisos elaborada con un hormigón natural, conocido como caliche. Este singular material de construcción, formado a partir de roca sedimentaria, era abundante en la zona y ofrecía durabilidad en el duro entorno del desierto. Se cree que Casa Grande se construyó a principios del siglo XIII, lo que la convierte en un notable ejemplo de arquitectura e ingeniería precolombinas. El diseño de la estructura refleja el ingenio del pueblo Hoax, que habitaba la región y desarrolló complejos sistemas de irrigación para apoyar la agricultura en un paisaje por lo demás árido. Casa Grande también es notable por sus distintivas ventanas y aberturas, que algunos investigadores sugieren que estaban alineadas intencionalmente con los cuerpos celestes, lo que sugiere su posible papel como observatorio astronómico. A pesar de los amplios estudios y exploraciones desde su descubrimiento en el siglo XIX, el verdadero propósito de Casa Grande sigue envuelto en misterio. Algunos académicos proponen que puede haber servido como observatorio astronómico, permitiendo a sus habitantes observar eventos celestiales y seguir los cambios estacionales. Alternativamente, podría haber funcionado como un vibrante lugar de reunión social para el comercio y la comunicación, fomentando las conexiones entre las diversas comunidades locales. Número 9. General Sherman. El árbol General Sherman es el árbol de un solo tallo más grande de la Tierra por volumen, y es realmente una maravilla natural. Esta secuoya gigante no es un árbol cualquiera, tiene un nombre y una presencia notable. Con una increíble altura de 84 metros, casi igual a la altura de la Estatua de la Libertad. Desde la base hasta la antorcha, el tronco del árbol tiene un asombroso diámetro de 11 metros, tan ancho que haría falta un grupo de personas tomadas de la mano para rodearlo por completo y alcanzar un tamaño tan inmenso. Se estima que General Sherman tiene entre 2.300 y 2.700 años, lo que significa que ha estado creciendo desde mucho antes de muchos de los principales eventos históricos del mundo. Estas secuoyas prosperan en las montañas de Sierra Nevada de California, donde el clima único proporciona las condiciones perfectas para que florezcan. General Sherman no es solo un árbol, es un monumento viviente que encarna siglos de historia de California, incluidas eras tan lejanas como la Guerra Civil. Ubicado a solo 1 hora y media en auto desde Fresno, visitar este gigante en persona es una experiencia impresionante. Con suerte, estos majestuosos árboles seguirán en pie durante generaciones. Número 8. Hongo gigantesco. En Crystal Creek, Michigan,
Hay un hongo verdaderamente asombroso conocido como Armillaria gallica, descubierto por primera vez a fines de la década de 1980. En ese momento, se pensaba que este enorme organismo era el ser vivo más grande de la Tierra. Los científicos creían que pesaba alrededor de 110 toneladas y tenía alrededor de 1500 años. Sin embargo, estudios más recientes han revelado algo aún más sorprendente. Este hongo es mucho más grande de lo que se pensaba inicialmente. Se extiende por unas increíbles 90 acres y ahora se estima que pesa aproximadamente 400 kilogramos. Lo que es aún más sorprendente es su edad. Se cree que tiene alrededor de 2500 años, lo que significa que comenzó a crecer alrededor del año 500 a.C. Este hongo es un tipo de hongo de miel que se propaga principalmente bajo tierra a través de su micelio, una red de estructuras similares a hilos que actúan como las raíces del hongo. Sobre el suelo, es mucho menos visible y solo se muestra cuando fructifica, produciendo hongos que son visibles a simple vista. Armillaria gallica también es un hongo parásito, lo que significa que se alimenta de los árboles del bosque, ayudando a descomponerlos como parte del proceso de descomposición natural. A pesar de su naturaleza destructiva, desempeña un papel clave en el ecosistema al reciclar nutrientes en el suelo, lo que contribuye a la salud y renovación del bosque. Número 7. Tope de puerta de $100. Una familia experimentó la sorpresa de su vida cuando descubrió que la piedra de 22 libras que habían estado usando como tope de puerta durante más de 30 años era un valioso tesoro. Esta increíble revelación tuvo lugar en Michigan cuando un hombre heredó la piedra sin saberlo después de comprar una granja. El anterior propietario mencionó casualmente que la pesada roca, que había mantenido abierta una puerta desde la década de 1930, era un meteorito. Cuando se estrelló por primera vez en la Tierra, dejó un pequeño cráter y todavía estaba caliente cuando lo encontraron. Durante décadas, el nuevo propietario prestó poca atención a la roca hasta que un día escuchó historias de personas que ganaban mucho dinero vendiendo meteoritos. Esto despertó su curiosidad y decidió hacer que analizaran la roca. Para su asombro, los resultados mostraron que la roca estaba compuesta de 88,5% de hierro y 11,5% de níquel. Este simple tope de puerta ahora valía potencialmente $100. La roca que antes había pasado desapercibida fue identificada como el meteorito Edmore. En un gesto generoso, el hombre anónimo que la trajo para su análisis aceptó donar el 10% de la venta final a la Universidad Central de Michigan para su ayuda en la identificación de este tesoro cósmico. Número 6. La campana tallada. En 1944, un niño de 10 años llamado Newton Anderson hizo un descubrimiento asombroso que ha dejado a los científicos desconcertados hasta el día de hoy. Mientras exploraba el condado de Upshire, Virginia Occidental, Newton se topó con un objeto curioso incrustado en un trozo de carbón, una campana de latón intrincadamente tallada con un badajo de hierro. Lo que hace que este hallazgo sea realmente alucinante es que el carbón que recubre la campana se remonta al período carbonífero, hace unos 300 millones de años. La campana, ahora conocida como la campana del condado de Upshire, se ha convertido en un tema de intenso debate, particularmente entre los cristianos fundamentalistas que creen que es un artefacto antediluviano, algo creado antes del diluvio bíblico descrito en el Génesis. Esta teoría sugiere que las civilizaciones avanzadas pueden haber existido mucho antes de la historia conocida. El Instituto para la Investigación de la Creación se interesó mucho en este artefacto y lo hizo examinar en la Universidad de Oklahoma. Según su análisis, la combinación única de metales de la campana no se parece a nada que se encuentre habitualmente en los tiempos modernos, lo que aumenta el enigma que rodea a sus orígenes. Aunque muchos escépticos cuestionan la autenticidad de la historia, Newton Anderson, ahora adulto, ha mantenido su versión. Incluso se sometió a una prueba de polígrafo, que pareció apoyar su versión de los hechos. Sin embargo, algunos sostienen que podría haber sesgo en los hallazgos promovidos por el ICR. Número 5. Rueda medicinal de Bighorn. Ubicada en los serenos paisajes de Wyoming, la rueda medicinal se erige como una de las estructuras de piedra más fascinantes y misteriosas esparcidas por toda América del Norte. Lo que hace que esta estructura en particular sea verdaderamente única es su enorme tamaño.
que abarca un asombroso diámetro de 80 pies. A pesar de su importancia, los orígenes de esta antigua rueda siguen siendo un enigma. Aunque se menciona en las historias orales de varias tribus que viven en las montañas Bighorn, nadie sabe realmente quién la construyó o cuál era su propósito original. Curiosamente, el pueblo Crow, que se encuentra entre los habitantes más antiguos de la región, tiene su propia historia intrigante. Cuando llegaron a la zona, afirmaron que la rueda ya estaba en pie, lo que da a entender que es anterior incluso a su larga historia en las montañas. Durante generaciones, la comunidad local ha reverenciado la rueda medicinal como un lugar sagrado, creyendo que tiene un profundo significado espiritual. Para aumentar su misterio, el diseño de la rueda medicinal es más que una simple colección aleatoria de piedras. Algunos de sus radios están perfectamente alineados con los puntos de salida del Sol y las posiciones de salida de ciertas estrellas, lo que sugiere que sus antiguos constructores pueden haberla utilizado como una especie de observatorio. Esta alineación indica que la estructura podría haber desempeñado un papel crucial en el seguimiento de los eventos celestiales, sirviendo tanto como herramienta espiritual como astronómica para quienes la construyeron. Número 4. Vesícula biliar de porcelana. En 1935, el asilo de lunáticos del estado de Mississippi cerró sus puertas para siempre. Y después de eso, el cementerio donde estaban enterrados muchos de sus pacientes quedó casi olvidado. Con el paso de los años, la zona se cubrió de plantas y árboles, y las lápidas se erosionaron lentamente, lo que dificultaba saber quién era el lugar de descanso final. Durante décadas, el cementerio permaneció abandonado, con miles de tumbas, algunas marcadas y otras sin marcar, completamente descuidadas y ocultas bajo el velo de la naturaleza. Pero en 2012, sucedió algo inesperado. El Centro Médico de la Universidad de Mississippi planeaba ampliar su campus y decidió utilizar parte de ese antiguo terreno del cementerio para el proyecto. Durante la construcción, los trabajadores tropezaron con las tumbas perdidas hace mucho tiempo. Fue como descubrir un tesoro enterrado de la historia, lleno de sorpresas y descubrimientos extraños. Mientras excavaban cuidadosamente las tumbas, desenterraron todo tipo de elementos inusuales. Pero un descubrimiento se destacó como particularmente extraño: una vesícula biliar que parecía estar hecha de porcelana. Por lo general, cuando las personas sufren graves problemas de vesícula biliar, el órgano puede endurecerse y volverse quebradizo, casi como la porcelana. Pero casos como este son increíblemente raros. Esta pobre mujer, cuya vesícula biliar se había convertido en un material parecido a la porcelana, debe haber experimentado un inmenso sufrimiento durante su estancia en el asilo. El asilo de lunáticos del estado de Mississippi tiene una larga historia, ya que funcionó desde 1855 hasta su cierre en 1935. Número 3. Matusalén. En las montañas blancas de California hay un árbol extraordinario llamado Matusalén. El organismo vivo más antiguo conocido en el estado, este pino longevo de la Gran Cuenca, ha estado vivo durante la asombrosa cantidad de 4.853 años. Para ponerlo en perspectiva, ya tenía varios siglos cuando los antiguos egipcios estaban construyendo las pirámides. La idea de que este árbol sea anterior a una de las mayores civilizaciones de la historia es alucinante. Matusalén prospera en un entorno increíblemente duro, encaramado en el borde superior de la línea de árboles, donde las condiciones son implacables. A pesar de las gélidas temperaturas, el suelo pobre y los fuertes vientos, este árbol ha seguido creciendo y sobreviviendo durante milenios. Aunque los científicos aún no están seguros de cómo Matusalén ha logrado vivir tanto tiempo, muchos creen que su longevidad se debe a su capacidad única para adaptarse a su entorno. El árbol obtiene nutrientes de las rocas calizas y carbonatadas que se encuentran debajo de él, y tiene ramas perfectamente formadas para resistir los vientos implacables de las montañas. Aunque los investigadores celebran su impresionante edad, tienen cuidado de mantener su ubicación exacta en secreto para protegerlo de posibles daños. Si la ubicación se hiciera pública, podría atraer atención no deseada que podría conducir a la destrucción del árbol. Los anillos de Matusalén también sirven como valiosos registros históricos, proporcionando a los investigadores datos importantes sobre los cambios climáticos a lo largo de los siglos. Número 2. Almeja extinta. Durante años,
Se creyó que una familia única de almejas diminutas y translúcidas estaba extinta hasta un descubrimiento sorprendente en noviembre de 2018. Mientras buscaba babosas marinas en charcas de marea cerca de una playa en Santa Bárbara, California, el ecólogo marino Jeff Goddard se topó con una criatura peculiar en aguas poco profundas. Resultó ser un par de pequeñas almejas transparentes, cada una de no más de 10 milímetros de largo. Goddard, que inicialmente se quedó perplejo, pronto se dio cuenta de que estaba viendo una especie de almeja que se consideraba extinta desde hacía mucho tiempo. Para confirmar su asombroso hallazgo, Goddard tomó varias fotografías y solicitó la ayuda de Paul Valentich Scott, un conservador del Museo de Historia Natural de Santa Bárbara. Al igual que Goddard, Scott estaba desconcertado por estos misteriosos moluscos. Para determinar si realmente pertenecían a la presunta especie extinta, Goddard regresó a la playa para realizar una investigación más exhaustiva. Sin embargo, las almejas resultaron esquivas. Le tomó 9 visitas más al mismo lugar antes de que finalmente lograra recolectar un espécimen para un análisis detallado. El avance se produjo cuando Goddard y Scott compararon el espécimen recién recolectado con una almeja fosilizada que data de la década de 1930. Esta comparación confirmó que la pequeña almeja era en realidad la galleta Samoa, una especie perdida hace mucho tiempo, identificada por última vez a partir de registros fósiles que datan de hace entre 28.000 y 36.000 años en el área de Baldwin Hills en Los Ángeles. Número 1. Poverty Point. Poverty Point es un sitio antiguo que se asemeja a una enorme colección de colinas curvas, casi como una letra C gigante vista desde arriba. Este intrigante lugar fue construido por personas que vivieron entre 1700 y 1100 a.C., lo que significa que tiene más de 3 años. Situado a unas 15 millas del río Mississippi, Poverty Point ha cautivado la curiosidad de historiadores y arqueólogos durante generaciones. La gente ha estado fascinada por él desde el siglo XIX, y el interés alcanzó su punto máximo aún más en la década de 1950. Lo que hace que Poverty Point sea tan notable es que fue construido por una comunidad de cazadores y recolectores, una hazaña sorprendente para una construcción a tan gran escala. Se trata del mayor yacimiento de movimientos de tierra de Norteamérica de esa época. El gran tamaño y la complejidad de los montículos lo convierten en una maravilla arquitectónica, sobre todo teniendo en cuenta que la gente que lo construyó no dependía de la agricultura, a diferencia de otras civilizaciones antiguas. A pesar de décadas de estudio, el verdadero propósito de Poverty Point sigue envuelto en misterio. Algunos investigadores creen que servía como zona residencial, mientras que otros piensan que podría haber sido un lugar espiritual utilizado para ceremonias o rituales religiosos. También existe la teoría de que era un bullicioso centro comercial donde se intercambiaban bienes e ideas. Nos vemos en el próximo video.